Yo había pedido un pizarrón y yeso, porque soy antediluviano. No quiero usar esas cosas, no quería usar esto. Contrariamente a ustedes que son de la era moderna, no de hace 65 millones de años. Entonces había pedido que el tema fuera lucubraciones. Si hay aquí mentes maliciosas, esta no es una palabra adultos 3, ¿no? Se ve algo rara, ¿verdad? Bien. Lucubraciones, ¿qué son? Ustedes, si van al diccionario, van a encontrar que la palabra lucubración o lucubraciones aparece también como elucubración. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en significado, más bien una pequeña diferencia en el matiz. Lucubraciones es reflexiones que uno hace, a veces acerca de un tema, a veces un poco divagantes, y que generalmente se consideran que no son un buen vehículo ni para la enseñanza ni para el aprendizaje. La otra palabra, la que es más común, alguien me quiso corregir esa, me dijo que yo me estaba equivocado y que es elucubración. Y resulta que elucubración es sinónimo latino de lucubración, pero agrega algo. Si yo digo lucubración, es una actividad mental que estoy realizando. Si digo elucubración, puede ser eso o puede ser el resultado de esa actividad. Hay cierta diferencia, aunque sea de matiz, ¿no? Hay un señor por ahí que ustedes conocen o tal vez no lo conocen, parece que en este momento no es profesor del curso, de apellido Catalán, pero es también, aparte del apellido, es catalán de corazón, porque es fanático del Barcelona, ese equipo tan malo de ahí de la Cataluña. Bien, le preguntaba yo que cuándo iba a ser, no nos habíamos puesto de acuerdo en la fecha, y la fecha resultó ser, ahora viene una pequeña lucubración, para que comiencen a darse cuenta de qué significa. Yo estoy preguntando por la fecha de hoy le había preguntado al señor Catalán en qué fecha iba a ser mi charla, o plática, o divagación, o lucubración, como ustedes quieran llamarle. Hay un término técnico en filosofía que se usa más común en Guatemala. Quienes fueron mis alumnos saben cuál es ese término. Y en algún momento durante esta hora y media que van a tener que aguantar me va a aparecer el término. Y les voy a demostrar que es un término técnico en filosofía, aunque ustedes no lo crean, se les va a hacer difícil. El 6 de agosto, hace ya 69 años creo, ya se me olvidó restar, de manera que 2014 menos 1900, yo creo que son 69 años, se cometió el crimen de guerra más espantoso que se ha cometido. Y eso no lo digo yo, bueno, lo más espantoso es mío, que fue crimen de guerra, lo dice el mismo Sir Winston Churchill, que fue el comandante generalísimo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En sus memorias dicen: si nosotros hubiéramos perdido la guerra, ¿y esto qué tiene que ver con tecnología y ciencia? Ya van a ver. Si hubiéramos perdido la guerra, hubiéramos sido juzgados como criminales de guerra. Y con toda razón, bombardeamos ciudades abiertas, incendiamos, bla, 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 y lanzamos la bomba atómica el 6 de agosto sobre Hiroshima. Es una fecha que hay que recordar, el más grande crimen de guerra que se haya realizado. Pero, ¿quiénes ganaron la guerra? Los que lanzaron la bomba, los aliados. Como ustedes no habían nacido en esa época, supongo que nadie de ustedes había nacido en esa época. ¿Ya habían nacido ustedes?
1944, 45. No, ¿verdad? Yo sí. La Segunda Guerra Mundial comenzó 4 años, yo ya tenía 4 años de edad, y terminó cuando yo tenía 11. Bueno, casi 7 años fue eso. Muy bien. Los aliados eran, bueno, había un montón de países que figuraban como aliados, porque siguiendo el modelo del Imperio Romano, los famosos aliados son los aliados que mandan y los que tienen que servir y decir sí a todo lo que los que mandan quieren, ¿no? Entonces los aliados eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o Soviéticas Socialistas, no sé cómo va el orden. El Reino Unido, la Gran Bretaña, Francia, que ya había sido derrotada, pero ya casi no contaba, pero se llevaron al señor de Gaulle y un grupo para organizar la resistencia en Francia. Y Estados Unidos, que entró a la guerra después de haber estado coqueteando, me voy con vos, primero con los ingleses, con los alemanes, con los ingleses, con los alemanes. Cuando se aclaró el panorama de quién, entonces decidieron entrar a la guerra al grupo de los aliados. Los contrincantes en Europa formaban lo que se llamaba el eje. Y el eje estaba formado por Alemania e Italia. Y más adelante se agrega Japón, pero esa no es la guerra en Europa, sino en el Pacífico. Bien, el 6 de agosto fue lanzada la primera bomba atómica ya en estado de guerra para destruir una ciudad. Bueno. Pero la bomba atómica, ¿quién la hizo? ¿La hicieron los militares? No. ¿La hicieron los políticos? Tampoco. ¿Los gobernantes? No. ¿Quiénes la hicieron? Científicos. Ciencia. Al fin el ser humano había logrado ponerle riendas a la energía atómica. Le ponían riendas para poder desencadenar luego una gran explosión, ¿verdad? Que destruyó Hiroshima el 6 de agosto. Unos días después, Nagasaki, otra bomba, la segunda. Bien, pero como esa no es clase de política, a mí lo que me interesa es la bomba atómica, es el resultado de siglos de investigación científica. No sé si ustedes creen que toda esa... Es que como ustedes no habían nacido entonces, a ustedes les han hecho creer muchas veces que hay cosas que son muy recientes. Los descubridores, los inventores y esa gente es muy reciente. No, todas esas novedades son el resultado de siglos de investigación, siglos de pensamiento, siglos de reflexión, siglos de lucubraciones. Todo esto que estoy haciendo yo es una lucubración, pero dentro de un momento les voy a dar una que ya la experimentaron o tal vez no la han experimentado en clase, la van a experimentar aquí dentro de un momento. Bien. Entonces, los resultados de la ciencia actual no son resultados que del siglo pasado para ahora se han obtenido. Vamos a ver, les voy a mencionar algunos de los grandes lucubradores. Primero que les voy a mencionar este señor. ¿Quién de ustedes sabe quién era Kekulé? Este señor está investigando por qué razones productos químicos con la misma fórmula tienen propiedades tan diferentes. La misma fórmula.
el mismo en química orgánica, el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, el mismo número de oxígenos, el mismo número de nitrógenos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tienen diferentes propiedades. Él comienza a pensar acerca de la estructura de las moléculas y se va imaginando cómo es, pero no tiene ni instrumentos. ¿Qué instrumentos va a tener? Si la teoría no está hecha, no va a haber instrumentos para comprobarla. Cada vez que hay un instrumento. Por eso es que yo me río un poquito, porque hay científicos experimentales que dicen, es que el experimento es el toque de piedra de la verdad. Pero mientras no hay teoría, ni siquiera hay instrumento para realizar el experimento, para medir los resultados, para determinar la precisión de las mediciones, que ya es instrumento para observar los instrumentos y cómo funcionan. Instrumento que sirve para controlar el instrumento, que sirve para experimentar o realizar el experimento. Bueno, el señor Kekulé, cuando dice cómo se le ocurrió hablar de la estructura de las moléculas, dice que él lo que estaba haciendo una noche que no podía dormir muy bien, estaba dando vueltas al asunto, ¿verdad? ¿Por qué serán las propiedades tan diferentes si las fórmulas son iguales? Es la misma fórmula y son cosas diferentes. Propiedades diferentes, comportamiento químico diferente, comportamientos físicos diferentes. Si es lo mismo, pues no era lo mismo. De repente comienza él a... Eso es lo que él contaba. Comienza a dormitar, ¿verdad? Es en la noche, no puede dormir, tiene insomnio. Comienza a medio dormirse y comienza a ver cosas. Y de repente comienza a ver grandes cadenas de moléculas que comienzan a moverse como que fueran serpientes. Se enroscan, se muerden la cola a sí mismas, etcétera, y aparecen estructuras cíclicas, se entrelazan, etcétera, etcétera. Y se da cuenta entonces que es la estructura, aunque sean los mismos átomos, el mismo número de átomos, la misma calidad de átomos, va a ser la estructura que adquieran la que va a determinar el producto químico que está ahí y las propiedades que va a tener. Muy bien, observen que ahí hay un modelo típico de lucubración. Él no está haciendo ciencia, no está haciendo ciencia en el sentido de poner los principios a trabajar y usar los principios para llegar al resultado. Él está en un estado de vigilia, no se puede dormir, está en vigilia aunque no sea voluntaria. Él se quiere dormir pero no puede, a saber que había comido o tomaba mucho café. Un alumno mío diría ahorita, es que quién sabe qué fumó también. Y por eso fue que comenzó a ver las moléculas en forma de serpientitas que comienzan hasta a morderse la propia cola. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una lucubración que da una lucubración maravillosa. Se descifra el gran misterio de la química orgánica. A partir de ahí, la química orgánica arranca a toda velocidad, comienza a producirse materiales, a explicarse fenómenos, y actualmente ya hasta se ha descifrado en aplicaciones a la biología. Todo el mundo habla ahora de la genética, ¿verdad? Y aparecen cientos de películas de ciencia ficción acerca de eso. Veamos la siguiente lucubración que se me ha ocurrido, y ustedes saben quién es este señor. ¿Cuál es la gran elucubración del señor Copérnico? Él termina con la teoría geocéntrica del sistema solar. La Tierra está en el centro del universo y todo lo demás gira alrededor de la Tierra, hasta la esfera celeste.
Todo eso ahora a un niño de primaria le parece ridículo. Pero no saben que en 1900 y antes de 1910, 1900 algo, hay otro investigador, otro físico, Ernst Mach, que demuestra que la teoría geocéntrica, haciéndole algunos cambios, puede explicar todos los fenómenos del sistema planetario solar, de manera que la teoría no es ni verdadera ni falsa, funciona o no funciona, explica o no explica. Si explica, está bien. Si no explica y aparecen contradicciones, algo hay que revisar y rehacer. La famosa revolución de Copérnico no es tan revolución porque antes que él ya había sido propuesta. Él no fue el creador de eso, seguramente la había leído, o tal vez en una noche de desvelo comenzó a imaginar cosas como le pasó a Kekulé y llegó al resultado. Pongamos el Sol en el centro y veamos si podemos explicar todo lo demás, y si se podía explicar. ¿Qué descubrió Fleming? Ya alguien lo dijo, ya oí la palabrita. Actualmente, cuando alguien tiene una enfermedad, un poquito de calentura, fiebre, etcétera, generalmente se va a la farmacia, especialmente si fuera alguna enfermedad que le parece vergonzoso que se entere incluso el médico. Entonces se va a la farmacia y compra alguna medicina que en general son llamados antibióticos. Este señor estaba haciendo unos cultivos en su laboratorio y de repente los cultivos se echaron a perder, se pudrieron, ¿no? El señor ve eso, y ¿qué hubiera hecho una persona común y corriente? Lo que hace es, ya se me arruinó esto, tirémoslo a la basura y comencemos de nuevo. Pero él trató de explicarse por qué había ocurrido la putrefacción, llamémosle así. Y no es el único descubrimiento que hizo, naturalmente, hizo más descubrimientos, pero se dio cuenta de que ciertos organismos habían atacado sus cultivos y los habían eliminado a los microorganismos que estaba cultivando. Y eso lo lleva entonces, al tratar de explicarlo, lo lleva a descubrir los antibióticos y aplicar antibióticos, y el resultado es fabuloso, ¿eh? Bien, ese es el resultado de una locuración. Él no podía tener, nadie sabía por qué había pasado eso. Y sin embargo, él buscó la explicación, tuvo que divagar un poquito, tuvo que esperar a que la imaginación, su propia imaginación, le sugiriera ideas, a ver qué aparece, por qué ocurre esto. Ese tipo de imaginación es el importante. Vigilia, ese señor no dormía mucho tampoco. Tenía que investigar, tenía que dar resultados, y descubre los antibióticos. Y todo el proceso, por qué funciona el antibiótico, por qué se puede aplicar de esta o aquella manera. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquí en Guatemala no se hablaba de antibióticos, pero ya durante la Segunda Guerra Mundial, la penicilina era un secreto estratégico. Los países en guerra ya usaban la penicilina, pero todo estaba oculto. Imagínense, había guerra en casi todo el mundo, en las insalubres islas del Pacífico contra los japoneses, en el norte de África, en toda Europa, cadáveres por todos lados. Quién sabe cuánto tiempo tardaban en recoger y limpiar eso. Entonces estaba muy propicio el terreno para infecciones y pestes. Por lo tanto, los países en guerra que tenían conocimiento del descubrimiento de Fleming y sus aplicaciones consideraban como un secreto estratégico, material clasificado, como dicen en las películas, ¿no?, el descubrimiento, uso, producción de la penicilina.
La penicilina aquí en Guatemala se comenzó a usar en los años 50. Antes no. Ya después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, si ustedes creen que los grandes lucubradores pertenecen a estos dos últimos siglos, les voy a mencionar otro gran lucubrador. Miren. Un gran lucubrador. Pitágoras nace en Grecia, pero cuando se dice Grecia, ya los que somos del siglo XX, ustedes son del 21, ¿verdad? Aunque hayan nacido en los 90 del siglo pasado, pues ya son adolescentes en la primera década del 21 y están haciéndose adultos. El señor Pitágoras nace en Grecia, pero cuando decimos Grecia, la Grecia de esa época, no era la garra aquella que está ahí en el vientre de Europa. Porque ustedes se han fijado que Europa, si ven el mapa y con un poco de imaginación, parece una vaca. ¿Sí, verdad? Y en mitología griega, ¿quién era Europa? Una mujer muy bella, tan bella que Júpiter, el padre de los dioses, el dios de los dioses, se enamora de ella. Y entonces para conquistarla y seducirla, ¿qué hace? La convierte en vaca. Y luego, bueno, la imaginación de ustedes puede suplir el final, ¿verdad? ¿O no? No querrán que dibuje no. La vaca, el toro. Zeus se transforma en toro también, ¿verdad? Bien. De manera que Europa aparece en la mitología como una vaca y el continente europeo realmente tiene una forma con mucha imaginación de una vaca, ¿verdad? Y aparece una garra por ahí. De hecho sería una especie de grifo más que una vaca, pero en fin, una garra ahí. Y cuando nosotros hablamos de Grecia es eso en lo que pensamos, pero Grecia ocupa parte de las costas del Asia Menor, parte del Bósforo, el archipiélago Egeo, gran parte del Mediterráneo y lo que ahora llamamos Grecia, Macedonia también, todo eso era Grecia. Este Pitágoras nace en una isla cercana al Asia Menor, le interesa el conocimiento de la época y comienza a viajar para aprender. Aprende mucho. Y entre las cosas que aprende está gran parte de la matemática de la época. De manera que ustedes han oído hablar y ahí sus profesores los atormentan mucho. Es que aplique Pitágoras, les dice. Teorema de Pitágoras. Todos recitamos el teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la longitud de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de la longitud de los catetos. Realmente el teorema de Pitágoras es un poquito diferente. Si yo tengo un triángulo rectángulo y construyo, por ejemplo, tengo un triángulo rectángulo y construyo semicircunferencias cuyo centro esté en los lados. Entonces el área de la figura construida sobre la hipotenusa igual a la suma de las áreas construidas sobre los catetos. Esa es la forma en que aparece en Grecia el teorema de Pitágoras, que a saber si es de Pitágoras, él lo aprendió a algún lado. Pero este señor Pitágoras hizo algo muy bueno, que a ustedes les debe parecer muy malo, aunque si están aquí tal vez no. Pitágoras aprende el conocimiento de su época y decide que lo debe enseñar.
Y una vez que decide que lo debe enseñar, se marcha a un lugar de Italia que actualmente se llama Crotona. Si no estoy equivocado, puedo estar equivocado. Y funda ahí una escuela a la que solo permite ingreso a gentes especiales, dedicadas, gentes que ya tengan cierta preparación mínima, gentes que ya tienen los prerequisitos, gente que ya está educada, fue educada anteriormente hasta cierto nivel, y a partir de ahí les vamos a enseñar el conocimiento filosófico, científico, astronómico, etcétera, de la época, ¿no? Prácticamente es la primera universidad, por decirlo así, en el mundo. Y si ustedes se acuerdan que Italia, ahí ya no es garra, sino bota. Aparece la bota, el tacón aquí, algo así. Por aquí aparece Sicilia y Cerdeña. Pues en esta parte de aquí, ahí pone su escuelita el señor Pitágoras. Con 4 materias. ¿Cuáles son? No las voy a decir, no la voy a escribir, si quieren la escriben. La aritmética, la geometría, eso incluye el conocimiento de la matemática de la época, aritmética y geometría. Filosofía y lo que en esa época se llamaba astrología, que sería el nombre correcto. Astrología. Astro se refiere a los aster, las estrellas, y logos, que algunos dicen tratado, así lo traducen, aunque la traducción no es muy correcta, pero en fin, es el estudio de las estrellas, de lo que se conocía en la época, de los cuerpos celestes. Actualmente se llama astronomía, porque si decimos astrología, hay gente que se asusta a predecir el futuro de las gentes. Según cuándo nació, así va a ser su carácter, va a tener los ojos azules o negros, bla, 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 ¿verdad? Bueno, la astrología es actualmente una cosa que muchas personas desprecian, pero sería el nombre correcto, verdadero nombre que debiera llevar la ciencia, que actualmente se llama astronomía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Astrología, astronomía. Lo de astro, bueno, es español, astros. Estudia los astros. Astrología y astronomía. ¿Cuál es la diferencia entre nomía y logía? ¿No saben? Ustedes creo que van a ser ingenieros. Son ingenieros en potencia. Depende de ustedes llegar a ser ingenieros en acto. Esa es terminología que los escolásticos le atribuyen a Aristóteles. Aristóteles. Bien. Este sufijo, nomos, ley, logos, puede ser tratado, la palabra, el pensamiento, de ahí viene lógica. Pensamiento, si van a la Biblia, el logos, ¿cómo comienza San Marcos? En el principio fue logos. Y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ya? San Marcos. Pensamiento, palabra, pensamiento, palabra y algunas otras acepciones, va un etcétera ahí. Bien, entonces tenemos les he mencionado algunos lucubradores, pero lo que me interesa en este momento es ver en qué los puede afectar o puede ser útil para ustedes
o determinar si es completamente inútil. Pues a lo mejor yo lo único que estoy haciendo aquí en este momento es hablar babosadas, como algunos de ustedes están pensando, no sé si todos. Ya apareció el término técnico en filosofía. Babosada es término técnico en filosofía, aunque ustedes no lo crean. Algunos que fueron alumnos míos se están riendo porque ellos se acuerdan cuando yo explicaba por qué babosadas es término técnico de la filosofía. Bueno, vamos a ver en qué les puede servir o no les puede servir a ustedes. Observen, yo les mencioné a 3, 4 personajes ahí, investigadores, podría mencionar más, ¿no? Watson. Es otra lucubración fabulosa, aunque dicen que él se la plagió a uno de sus alumnos. Bueno. Ustedes no van a tener la suerte que un gran lucubrador que estaba en esta universidad, falleció hace poco. Era un profesor de película. El cáncer lo mató. Era de una familia en que muchos de sus miembros, de los miembros de esa familia, eran apodados el loco Aparicio. A él, pero no solo a él, le decían el loco Aparicio, pero al hijo de él también le decían el loco Aparicio, y a un tío de él le decían el loco Aparicio, de manera que había varios locos Aparicio, pero locos no tenían nada. Eran genios excéntricos. Cuando yo vengo a hacer mi tarea aquí a esta universidad ahorita, que no es darle clase a ustedes, afortunadamente, ese afortunadamente no se van a sentir ofendidos. No digo afortunadamente para mí, digo afortunadamente para ustedes. Ustedes pueden constatarlo preguntándolo a exalumnos míos a ver qué les cuentan. Bien, vengo y me han dado un saloncito para que venga en las mañanas y esté ahí preparando mis pláticas. Esta, como se han dado cuenta, no la preparé, ¿verdad? Esta es una lucubración. Las lucubraciones no se preparan, surgen de repente en estado de vigilia. No me puedo dormir, o estoy descansando, estoy pasando el rato, como estaba hace un ratito ahí parado esperando a que fueran las 20. Y entonces comienza la mente a veces a divagar, a veces a emplearse en algún conocimiento que a uno le interesa, a veces una idea, un pequeño tópico, y comienza la mente a darle vueltas, pero de un modo no sistemático. Bueno, yo tenía la oportunidad cuando estaba ahí en el cubículo ese, de escuchar las clases de electrónica que estaba dando el loco Aparicio, Mike. Y miren, era una delicia de clase escuchar esa clase de Mike. ¿Y cómo la utilizaba? ¿Qué método usaba? Usaba axiomas, usaba física para descubrirle a sus alumnos los hechos de la electrónica. No, la electrónica en el fondo viene a ser un arte. El arte de la electrónica. ¿Es una ciencia? Sí, hay una ciencia de la electrónica. Pero el grupo de alumnos que tenía el loco Aparicio para enseñarles era un grupo de personas que no tenían demasiada preparación. El verbo parare del latín significa preparar. Y en español sí ha pasado la palabra paro, yo preparo. Pero aquí decimos preparo. Fíjense que la palabra latín está ahí, paro, solo que le agregamos el pre.
albarda sobre aparejo, es un pleonasmo. Pues lo que usaba Mike era realmente lucubraciones. Lo que él hacía era inducir que el alumno, en el momento en que estaba trabajando con él, por lo menos, no lo llenaba de principios de física para que entendiera el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Claro, si uno quiere llegar ya no solo a hacer el arte electrónico, sino a aprender la electrónica, a tener el conocimiento de la ciencia que fundamenta la electrónica, lo cual lo va a hacer más eficiente más adelante. Entonces va a tener que usar los principios y todo. Dentro de un momento les voy a dar un ejemplo de algo que algunos de ustedes experimentaron en alguna clase o van a experimentar, y van a ver la diferencia entre una lucubración y una presentación axiomática del mismo material. Llegamos al mismo resultado, pero por dos caminos diferentes. La razón por la que se escoge a veces el método axiomático es que hay que ir más rápido, no hay tiempo. En la lucubración la mente se va libre, comienza a trabajar, divaga, brinca para aquí, para allá, y de repente hay una ocurrencia que resuelve el problema, aquello que está tratando de explicar la mente. Lo que le pasó a Fleming, lo que le pasaba a Pitágoras, lo que le pasaba a Kekulé, a Watson, a Copérnico, a Einstein, a Kant, a Newton. Se les ocurrían las cosas. Después los sistematizaban, ¿verdad? Y viene un Kant y pone un tratado crítica de la razón pura, que es de lo más difícil en filosofía occidental. Pero a él las ideas se le ocurrieron cuando estaba reflexionando acerca de ellas. Después lo sistematiza. Y después, si uno quiere aprenderlo más rápido, entonces tiene que ver el tratamiento sistematizado. Y eso es lo que a veces a uno le molesta. Pero si lo que queremos hacer, como hacía Mike Aparicio, es que sus alumnos aprendieran a construir dispositivos electrónicos que realizaran ciertas funciones, entonces especifica la función que debe realizar. Se muestran cuáles son aquellos circuitos o dispositivos que pueden realizar la función o cómo se pueden acoplar. El arte de la electrónica es eso, ¿no? El condensador, mal llamado capacitor actualmente, funciona. ¿Qué hace? Hace esto. La bobina, mal llamada inductancia actualmente, hace tal o otra cosa. La resistencia, a esa sí le han dejado el nombre. O el resistor, ese a saber de dónde lo sacaron, pero no es español. Hace esto, y con esos tres elementos se pueden hacer circuitos que realizan ciertas funciones. Por ejemplo, se puede producir un oscilador y se hacen relojes eléctricos. Entonces, lo que él tenía que hacer era enseñar arte de la electrónica, no la ciencia de la electrónica. Puede usar para eso las lucubraciones. Por lo tanto, ponía a sus alumnos, ya que tenían los elementos, ¿qué pueden hacer con esto? Ustedes saben que esto realiza esta y aquella función, mientras que lo otro realiza tal o cual función. Si acoplamos, encontramos la manera de acoplarlos para que las dos funciones actúen una sobre la otra, veamos qué pasa. Los está poniendo a lucubrar, no les está exigiendo que hagan un tratamiento axiomático o científico del tema. Ahora les voy a poner un ejemplo y como les hablé y les dije que babosada es un término técnico en filosofía, solo por si tienen curiosidad, si alguien tiene curiosidad, con uno que tenga curiosidad lo explico. Ya vi un dedo, 2, 3, bueno, 3 dedos entre 100, el 3%. El doctor Rigoberto Juárez Paz, que fue vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín, que es doctor en filosofía, ex catedrático de la Universidad de San Carlos en filosofía,
escribió un artículo que se llama Lógica de los apodos y de las babosadas. Así se llama. Y es un pequeño, son pocas páginas. Habla de filosofía, los motivos de los apodos, la intencionalidad del apodo, etcétera, etcétera. Pero entonces, si aparece en un artículo técnico de filosofía, el término se ha convertido, la palabra se ha convertido en un término técnico en filosofía, cabalmente. Así que, cuando explica él los diferentes significados e intenciones de la palabra, cuando uno emplea la palabra babosada, esas son babosadas, eso no sirve para nada. Esas son babosadas, esas son cosas divertidas, esas son babosadas. Bueno, en fin, ustedes mismos la han usado quién sabe cuántas veces, y la han usado con diferentes significados, si se fijan, ¿no? Pero es término técnico en filosofía, puesto que es un término que va a ser tratado y estudiado en un artículo de filosofía. Estoy hablando de una palabra. Muy bien. Voy a pensar en tengo que hacer un gran esfuerzo de pensamiento para pensar en un ejemplo. Casa. ¿Esa es una palabra o no? Casa. Nadie contesta. ¿Es una palabra casa? Sí, ya vi cabezas que hacen movimiento de arriba para abajo. En Guatemala, afirmación. En otros países hay países en que es negación. Bueno, afirmación. Casa es una palabra. Y ahora yo escribo aquí es la misma palabra. Alguien dijo ya sí, pero como solo oí una voz que dijo sí, creo que ya no se atreven a decir sí o no. Casa. La pronuncio, casa. La escribo, casa. Es lo mismo. Ah, depende. Esa es la respuesta correcta. Depende. Depende del enfoque. Mi especialidad aquí en esta universidad, mi especialidad antes era filosofía. Yo era profesor de filosofía en la Universidad de San Carlos. Y luego dicen que quien entre la miel anda, algo se le pega. Me convertí en profesor de matemática. Mi especialidad es la matemática. Hasta ahorita no ha aparecido, ¿verdad? ¿O sí? ¿Creen que he mencionado algo matemático? Aparte pues de mencionar aritmética, geometría, ¿no? El logos, cosas así. Bueno, evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? Casa, ahí hay sonidos. ¿Cuántos sonidos? Casa. De hecho, en la especialidad del licenciado Porres ya no se les llama sonidos o sílabas. Hay otro nombrecito que le dan a eso. Ahí hay dos de esos que no voy a decir el nombre. Diríamos sílabas. Casa, se oyen dos sonidos. Casa. Y yo escribí aquí y aparecieron 4 elementos, 4 letras. Yo no vi 2 letras. Vi 4 letras. Pero me enseñaron desde muy pequeñito. Sigo siendo pequeño, pero no tan pequeñito. Me enseñaron desde muy pequeñito que esto, en el idioma que hablamos aquí, está relacionado con los sonidos casa, cuando va uno ligado al otro. Bueno, yo les voy a decir que esto que está aquí y el otro, casa, son objetos matemáticos, pero son diferentes en muchos sentidos. Una es la palabra hablada y la otra es la palabra escrita. Pero para pasar de la palabra hablada a la escrita hay una codificación. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo en que hay una codificación?
¿Y cómo es la codificación? Vamos a ver si descubrimos cómo es la codificación, pero voy a aprovechar entonces a mostrar cómo el método que se puede usar, conociendo que es una lucubración y cómo las ha hecho uno, las podría usar para inducirlas en un alumno. Eso es lo que se llama educación, ¿verdad? Un profesor no enseña, induce el conocimiento en sus alumnos. Aparte, si adquirir conocimiento o enseñar es simplemente lograr que el alumno repita como loro lo que el profesor dijo. Así nos enseñaban a nosotros. Es un método. Yo no digo que sea malo, a veces muy bueno. Hay ciertas cosas que la repetición, una y dos y tres y cuatro y muchas veces, hace que se le grabe a uno, y de ahí ya la mente sigue trabajando, lucubrando acerca de lo que uno memorizó, y luego logra resultados, elucubraciones. Bien, algunos de ustedes es posible que ya se hayan encontrado con lo que viene, y otros que no se han encontrado con lo que viene. Yo voy aquí, pero antes quiero hacerles una pequeña observación. Si yo escribo algo como esto, quiero oír cómo lo leen algunos de ustedes. Bueno, yo esperaba que alguien dijera A pertenece a B, y así oí a varios de ustedes. Ahora supónganse que yo escribo esto. A contenido en B. A pertenece a B, A contenido en B. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ya desde la primaria, de la escuela primaria, la escuela secundaria, la escuela universitaria, porque esto es una escuela. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, mire, ¿a qué escuela fue usted en su secundaria? Yo he encontrado alumnos que se indignan que les pregunte a qué escuela fue usted. Yo no fui a ninguna escuela. Perdone, pero si está aquí es que ya ganó la secundaria, por lo menos. Sí, bueno, ¿y en dónde? Es que yo fui al instituto tal. Yo fui al liceo cual. Yo fui al... instituto, colegio, liceo, escuela. Todas son escuelas. Lo que pasa es que tienen nombre, ¿no? Yo estudié la primaria, o la mayor parte de la primaria, en la escuela preparatoria. Esa sí se llamaba escuela. De manera que si a mí me preguntaban, ¿a qué escuela fue usted? A la escuela preparatoria. No me molestaban. Pero iba alguien al instituto modelo. ¿A qué escuela fue usted? Yo no estuve en escuela. ¿Dónde estuvo? En el instituto modelo. ¿Y eso no era escuela? No, escuelas son las públicas. Entonces el sujeto lo que quería demostrar es que su familia tenía dinero para pagar una escuela privada, ¿no? Esa era la diferencia. Nosotros pudimos pagar colegio, instituto, etcétera. No es escuela. Bien. Entonces ahorita les voy a hacer ver una cosa. Yo vuelvo a escribir aquí esto, y ustedes me contestaron o leyeron A pertenece a B. Aunque yo no les diga nada más, ¿qué es B? ¿Un qué? ¿Y qué es A? Usted no es de apellido Lijka, señorita, no. No es de apellido Lijka.
Se parece a una alumna que tuve yo de ese apellido. Excelente. Espero que usted sea excelente también. Sí. Pues sí. Bueno, y si escribo esto, ¿este qué es? Una variable. Muy bien. Yo solo estoy explorando un poquito de terminología por lo que viene. Esto lo leen ustedes, pertenece a, mencionan este antes, este pertenece a B. Bueno. Entonces, en las escuelas de Guatemala, desde la primaria, secundaria, universidad, se dice que se enseña teoría de conjuntos. Desde los años 50 y pico comenzó, de hecho los 60, comenzó a enseñarse en Guatemala la teoría de conjuntos. La matemática moderna. ¿Qué de moderno tenía? Bien. Y que se enseñaba teoría de conjuntos. Ni siquiera en las universidades se enseña teoría de conjuntos, excepto si hay una carrera de matemática y algún curso que se llame teoría de conjuntos, pero ahí sí se va a enseñar teoría de conjuntos. De hecho, no hay solo una teoría de conjuntos, hay muchas teorías de conjuntos. Está la de Rudolf Carnap, está la de Zermelo Fraenkel, esos son dos autores. La de Fraenkel, la de Zermelo Fraenkel, está la de Hausdorff, está la de von Neumann. Hay varias teorías de conjuntos. Y no son iguales, varían de una a otra. Cuando yo leo esto, aquí alguien dijo, ¿esto qué es? Alguien dijo es un conjunto. Yo hice así, ¿verdad? Porque usualmente a nosotros lo que nos dicen es, el que está aquí es un elemento de este, ¿no? Elemento. X es un elemento de B. La misma persona, digo, variable, bueno, interesante, ya. Eso muestra miren, el hecho de que muchos no contesten o se queden callados no quiere decir que no saben. Quiere decir que no quieren participar o no encuentran motivo para participar, etc. Les voy a contar una anécdota acerca de eso, de los buenos que no quieren participar. Y esa anécdota, eso fue un hecho. Se los voy a contar más tardecito. Fuera de la plática, así, en un paréntesis. Bueno, en la teoría de von Neumann, teoría de conjuntos de von Neumann, hay un axioma que no aparece en otras teorías de la teoría de conjuntos. Y la teoría, y ahí me dicen ellos, dicen lo siguiente. Lo voy a leer porque la letra la voy a tener que hacer más pequeña ya, la tercera, cuarta fila. Bueno, la voy a poner. Y es un conjunto abreviado. Y es un conjunto sí y solo sí. Esa terminología la han oído. Existe X tal que Y pertenece a X. Imagínense eso. Qué horrible, ¿verdad? Es un axioma de una de las teorías de conjuntos, la de von Neumann. En otras de teorías de conjuntos eso no es cierto. Para que Y, en cuanto yo leo Y pertenece a X, yo sé que Y es un conjunto. Y ahora, especialmente el caballero de Aero, no sé qué, escuche bien, en la teoría von Neumann, cuando yo leo esto, sé que Y es un conjunto, pero no sé que si X es o no es conjunto. En otras teorías de conjuntos, el que está a la derecha siempre es un conjunto. Esto entonces es conjunto, pero en la teoría de von Neumann, mientras que esto de aquí es una clase. ¿Cómo? Si este es un conjunto, va a haber elementos. Si este es un conjunto, pertenece, pero al ser conjunto, tiene elementos, excepto si es el conjunto vacío, ¿no? Pero lo que es cierto, aunque fuera el conjunto vacío, es lo siguiente. Si yo escribo A pertenece a Y, acá,
y ya sé que este es conjunto. Aquí no sé yo si este es conjunto o no, es una clase. Pero cuidado, no le van a exigir a su profesor, es que allá el viejo aquel que nos habló en aquella plática, ese nos dijo que si aparece Y pertenece a X, X tal vez no sea conjunto, es clase. El profesor no lo... Él puede ser que esté siguiendo otra de las teorías de conjuntos, ¿verdad? Muy bien, ahora, si él está siguiendo la de von Neumann, va a estar feliz. Entonces, cuando escribimos esto, y esto se convierte en una proposición, es decir, cuando estas no son variables, sino son constantes, ahí es una proposición. Mientras sean variables, no es proposición, no es seguro que vaya a ser ni verdadera ni falsa. Entonces, Y pertenece a X, si ya son constantes, este es conjunto y este quién sabe. Pero todo conjunto es una clase. Bueno, eso era solo para aclarar. Más que nada, yo estoy explorando, yo quería ver si me seguían en la terminología, no tanto para mostrarles o para asombrarlos con un conocimiento que ustedes no tenían, que sería, como mensaje sería, ya ven, algo van a aprender de mí, aunque sea, ya aprendieron una cosa, babosadas, término técnico en filosofía, por lo menos esa cosa la aprendieron, lo demás, quién sabe. Bueno, vamos a mostrarles yo un pedacito de una clase que he dado en esta facultad desde hace muchos años, desde 1978. Van a decir que no, porque la Galileo no existía en 1978. Pero en 1977, en noviembre de 1977, el Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín aprobó un proyecto del doctor Eduardo Suger y mío y se fundó el IICC, Instituto, no escuela, Instituto de Informática y Ciencias de la Computación. Ese fue el inicio de esta facultad, la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Fue aprobada en la Universidad Francisco Marroquín y era un proyecto firmado por el doctor Suger y por mí. Lo aprobaron en noviembre del 77, comenzó a funcionar en el 78, enero. Ahí comenzó la facultad. Estábamos frente al Campo Marte, Sexta Avenida, 0 no sé cuántos, porque ahí pasaba de la zona 5 a la 10. Bien. Entonces se llamó primero Instituto de Informática y Ciencias de la Computación, porque no podía ser facultad desde el inicio, eso tiene que ser aprobado, y fue aprobado unos años más tarde como Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de Computación. De manera que usted esté estudiando, ¿qué está estudiando? ¿Qué carrera estudia? Ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica. ¿Seguro? ¿Y usted qué carrera estudia? Ingeniería electrónica y todo lo que tiene física. Muy bien. Sí, eso es. Ustedes se menosprecian mucho cuando les pregunta ¿qué está estudiando usted? Bueno, están estudiando para un grado de licenciatura. El título va a ser ingeniero, el grado es licenciatura. Son licenciados cuando se gradúen. Al graduarse es licenciado. ¿En qué? Ingeniería de sistemas, ingeniería en electrónica, ingeniería en telemática, pero bautizamos la carrera en 1977 como, no, unos años después, porque no se podía llamar facultad de. Entonces hablábamos de sistemas, informática y ciencias de computación. Ustedes no estudian electrónica.
No va a ser solo ingeniero en electrónica. Ese es un título el que usted se está dando. Va a recibir 3. Es ingeniero en electrónica, es ingeniero en informática y es ingeniero en ciencias de la computación. No se quite méritos, pero dése cuenta. Son 3 títulos en uno. Perdón, 3 títulos por el precio de uno. Ya hay ingeniero de sistemas, informática y ciencias de computación. Son varios, ¿no? Miren qué titulito el que se van a hacer. 3 por 1. Combo. Bien, ahorita viene. Voy a describir aquí sigma, doble raya, llave. Ya saben que aquí viene un conjunto. Voy a listar sus elementos. Muy bien. Y a mí se me ocurren en este momento, usando ¿cómo le llaman a ese conjunto? Tiene un nombre técnico en informática. Técnico. Por la manera como lo voy a usar va a adquirir un nombre. ¿Alguien quiere decir el nombrecito? Usted levantó la mano. ¿Cómo? No, la letra es la sigma griega que se usa para sumatoria también, pero aquí es el nombre que le estoy dando a este conjunto. Podría usar una S, una A, ¿de acuerdo? ¿Conjunto? ¿Universo? Es que ustedes saben más de lo que yo quiero que sepan. Sí, como aquí van a estar todos los elementos con que queremos trabajar en este momento, sería el conjunto referencial, pero voy a meter otro conjunto dentro de un ratito, pero eso no se los quiero decir todavía. Yo voy a usar, de hecho, este es un subconjunto de un conjunto que conocemos, ¿verdad? El alfabeto del idioma del que hablamos. De manera que este es, y se me ocurre escribir, voy a decirlo, sopa y sapo. Dígame si los escribo bien, porque a lo mejor mi codificación ya por la edad los cables se entrecruzan y la codificación está mal. Esta es ese, oye. Tienen que descifrar mi letra. Bien. 2 palabras de 4 letras cada una. Ahorita les di la clave para la pregunta que les voy a hacer dentro de un ratito. 2 palabras de 4 letras cada una. Sobre este alfabeto. No me van a decir que no es alfabeto, puesto que falta la B de burro. El alfabeto se llama alfabeto porque la letra griega alfa, aparece el alfa en el alfabeto griego, y la segunda letra es beta, alfabet, solo que en español lo volvimos masculino a alfabeto. Por eso se llama alfabeto. Por ejemplo, ¿cómo se llamará el alfabeto hebreo? No debiera llamarse alfabeto. Porque se comienza con Aleph. Y sí, con Bet. Alefbeto. Bien. Yo voy a hacer una afirmación ahorita y espero que protesten. Si no protestan, algo anda mal. Estas son... pero no me contestaron una... Está bien codificado primero. Dije sapo y sopa. O sopa y sapo, pues en el orden. Muy bien, yo voy a afirmar ahorita algo y quiero ver su reacción. Estamos lucubrando. Reacción. Estas 2 palabras son iguales.
Aquí están hablando hasta de permutaciones. Esperan a ver el grupo simétrico de orden n y entonces van a sufrir. ¿Son iguales? Tal vez sí, porque son la misma cantidad de letras. Fíjense que bien dijo tal vez sí, o sea, ya no dicen sí ni no. Ya no. ¿Será que ya no se atreven? No me quieren contradecir, tal vez es cortesía. Yo dije que son iguales. El caballero dice tal vez sí. No dice no ni sí, ¿verdad? Tal vez es por cortesía nada más. Es más viejo que mi abuelito, mejor no le voy a faltar el respeto si le digo que está equivocado. ¿Qué edad tiene su abuelito? 70 y... Sí, soy mayor que él. Bueno, pero nadie contesta, ¿son iguales o no? Hay quien dice sí y hay quien dice no. Bueno, para hacerlo más rápido y solo por eso, pero estamos elucubrando. Alguien se pone a reflexionar, bueno, yo tengo un conjunto de letras, puedo hacer palabras con ellas. Hay palabras que significan lo mismo aunque sean diferentes. Hay palabras que significan diferente aunque sean iguales. Entonces diría, no, es que entonces sería la misma palabra, ¿verdad? Pero ustedes van a un diccionario y ven una palabra y tiene 3, 4 acepciones. Quiere decir que tiene 4 significados. Los significados son diferentes, pero la palabra es la misma. Solo hay una palabra con varios significados. Pero aquí el significado de esta y el significado de esta son diferentes. Entonces yo puedo decir, si son diferentes los significados, son diferentes las palabras. Esa no es razón. Porque si yo escribo esta palabra, que ya no la podría escribir con ese alfabeto, y le sigo dando claves. Por ejemplo esta. ¿De qué estaría hablando? Ya es más de las 12, ya tengo hambre. Ya estoy pensando en comer. Pero puede ser que esto no sea... No se refiere al verbo comer, ¿verdad? Así como las gaviotas vuelan, es otro cómo. Es la misma palabra, pero significados diferentes. Quiere decir que cuando yo digo esta y esta son la misma palabra, ¿qué me contestan? No estén pensando qué quiero yo que contesten. Es que eso es lo malo y a algunos les va mal en los exámenes por eso. ¿Qué será lo que el viejo quiere que le conteste? Y una vez que cree que descubrió qué es lo que el viejo quiere, entonces contesta eso y se lo lleva a la mula. Porque a lo mejor el viejo le estaba poniendo, ahí sí, esa sí sería trampa. Las otras que ustedes llaman trampas son distractores, término técnico en educación. Pues sí, nadie me contesta. Depende de qué. No, aquí estamos, nuestro idioma. Sopa. Ya, se dan cuenta que ya me está dando hambre porque ya estoy acudiendo. Bueno, no voy a comer un sapo, pero sí voy a tomar la sopa. Son diferentes, dice alguien ahí. Ya, yo quiero que me dé la razón. Yo estoy de acuerdo en que son diferentes. Había dicho son iguales para ver si caían. Sopa y sapo. ¿Por qué son diferentes? No porque significan diferente cosa. Eso ya vimos que. ¿Cómo puede significar dos cosas diferentes? Sería la misma palabra. ¿El qué? Orden. A ver cómo se refleja el orden ahí. Quiero oír. ¿Cómo se refleja el orden ahí? Usted dice que son diferentes porque ¿el orden de qué?
La primera letra es la misma en las dos. Ah, la segunda no. La tercera es la misma. Muy bien. ¿Qué tienen en común esas palabras? Bueno, comienzan con la misma letra. Bueno, las voy a escribir una abajo de la otra. La primera era sopa. Seguimos hablando de cosas, de comestibles, a una hora muy mala para hablar de comestibles. Ese ya no es comestible, excepto para las serpientes y otros animalitos por ahí, ¿eh? Usted dijo la primera letra. La primera letra. Se diferencian en la segunda. Iguales en la tercera, se diferencian en la cuarta. Ahora, yo ya les dije, ¿cuál es la materia que yo trabajo aquí en esta universidad? Matemática. De manera que si piensan, este quiere, ¿qué quiere que le conteste? Debe ser algo de matemática. Y hablo de conjuntos, pertenece a, contenido en, bla, bla, bla. Y ahorita está escribiendo las dos palabras una bajo la otra y los números 1, 2, 3 y 4. ¿De qué querrá hablar este señor que yo hable? ¿Qué quiere que le conteste? ¿Qué querrán? ¿Qué querré que me contesten? La estructura, pero ¿cómo se refleja la estructura ahí? Por el orden, dijo la señorita. El orden de las letras. ¿Perdón? ¿No le oí bien? Una permutación. Ya la señorita había hablado de eso, sí. Esta palabra se puede obtener por esta, eso lo van a trabajar también, no crean que no. Esta palabra se puede obtener de esta aplicando una permutación a las letras de la palabra, eso está bien. ¿Es correcto? Pero si le aplica, ¿qué permutación? Si le aplican la identidad, queda la misma palabra. De manera que la permutación que aplicarían no sería la identidad. ¿De qué quiero que me contesten? ¿Qué tal si los examino yo? ¿Les hago yo el examen del curso? Y no van a saber qué quieren. ¿Qué quiero que me contesten? Es una consonante con una vocal. ¿Y si solo hubiera vocales? ¿O solo consonantes? En español es raro, ¿eh? Miren, si ya solo falta que les dibuje algo para que vean qué es. ¿Una qué? La señorita dijo, la primera letra es igual en ambas. ¿Qué significa eso, la primera? ¿Por qué esa es la primera? Y no la segunda o la tercera. Usted está ordenando izquierda a derecha, ¿verdad? Si escribiera en hebreo, estaría ordenando derecha a izquierda. En otros idiomas, de arriba para abajo, en fin. Nadie contesta ahí. Veo que no han visto el tema. Si no, ya me lo hubieran contestado de sobra. Cuando yo digo la primera, voy a borrar y lo vamos a hacer. La primera, ¿qué numerito, ya casi se los recito yo, qué numerito se usa para primero o primera? El 1. En un caso tiene asociada la S
y en otro la S. El 2 en un caso tiene asociado la O, la otra la A. Tengo que seguir. Ah, hay un hombre sonriente. Algo se le está ocurriendo. Es una función. ¡Ah! 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 Pero como soy profesor le debo decir que se equivocó en algo, ¿verdad? Así somos los profesores, ¿no? Aunque yo haya contestado 100% bien, él me va a decir que algo malo hizo. Son dos. Son dos funciones diferentes, ¿no? Vamos a escribirla como función. Yo voy a escribir aquí arriba el conjuntito este y aquí las imágenes. Acá tengo el mismo dominio y las imágenes. Aquellos que hayan trabajado permutaciones, ya que me han mencionado tanto las permutaciones, se acordarán que a veces se escriben así, son biyecciones. Aquí no hay biyección, porque el conjunto con que estoy trabajando como dominio, de manera que sopa es una función cuyo dominio es el conjunto con elementos 1, 2, 3 y 4, cuyo contradominio es el conjunto con elementos A, O, S y no me acuerdo cuáles otros que puse. Sigma voy a poner porque ese nombre le di. Sigma. Bueno. Y sapo es otra función con el mismo dominio y el mismo contradominio. Pero yo podría construir palabras con 5 letras, con 3 letras, con 2 letras, con 20 letras, ¿verdad? Por supuesto que alguien puede objetar, ah, sí, pero se escribe, ¿cuáles eran las letras? A, O, I, S, P, no sé cuáles otras. F. Se escribe F, 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 esa no es una palabra. Bueno, depende de la definición de palabra. Entonces ocurre que cuando yo tengo un alfabeto y construyo palabras sobre ese alfabeto, estoy trabajando ¿con qué? Con funciones. Son funciones. Observen la manera que tuve para introducir el material. Bien, ahorita usamos eso para mostrar cuál sería el método frío, inerte, axiomático, que es mi preferido. Pero es mi preferido, ¿por qué? Porque a mí la universidad, si soy profesor de la universidad, me da un semestre que no es semestre. Es un semestre que no tiene 6 meses. No son 7 clases a la semana para que sea un semestre de clases. Es menos. Hay un montón de feriados, bla, 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 bla. De manera que el semestre no es semestre. Muy bien. Observen el modo en que presentaría, en que he presentado el material. A veces lo presenté así para inducir, mostrar que si trabajo con palabras escritas, lenguaje escrito, yo estoy usando funciones. Para comunicarme con ustedes, yo uso funciones. ¡Ah! ¿Y para qué sirven las funciones? No sirve para nada, solo para fregarnos aquí. Incluso para decir eso. Las funciones no sirven para nada. Para poder decir eso están usando funciones. Solo una cosa. En la palabra hablada, sopa es una función. Hablada, sopa, es una función que. ¿Cuál es el dominio? Ya no es el conjunto con números 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos sonidos hay en sopa? 2. Entonces yo al 1 le estoy asignando esta sílaba y al 2 le estoy asignando esta sílaba. Las sílabas formarían mi alfabeto. El dominio ya sería otro.
hay una codificación que me permite pasar del lenguaje hablado al lenguaje escrito. Eso es cierto. Muy bien. Veamos, ahora oigan mi clase formalmente presentada, como la presentaba. Ahí si a alguien le cae en la mano una hoja una hoja de trabajo de los años 90 o algo así, 80, ustedes van a ver que en esa hoja de trabajo en mi clase aparece así. Primero damos una definición. Definición. Por si no logran leerlo allá. Definición. Un alfabeto es un conjunto finito, no vacío. Eso es un alfabeto. Definición. ¿Por qué eso va a ser un alfabeto? Vamos a construir una teoría. Tengo que dar definiciones. Y solo en ese sentido vamos a usar la palabra alfabeto. Un alfabeto es un conjunto finito no vacío. ¿Cuál vamos a usar? Y entonces decimos, acá vamos a usar el alfabeto sigma. Esa es notación común en teoría de lenguajes, usar la letra sigma griega mayúscula. Ahí no significa sumación, sino convenio de escritura. Después de esa definición, damos otra definición, pero ya en ese momento suponemos que los alumnos saben lo que es una función. Hay prerequisitos para un curso, ¿eh? Debe haberlos. Si no conocen el material anterior, no pueden aprender el nuevo, porque sigue una secuencia lógica. Definición. Y no le voy a llamar palabra. En teoría del lenguaje yo usaba la palabra cuerda. Esa palabra ha sido muy discutida, hay quienes no les gusta. En inglés es string, yo traduje cuerda, y en libros en español traducen cuerda. Pero hay quienes dicen que se debe llamar de otra manera, hay que seguir usando string, hilera y otras palabras, incluso una cuerda sobre el alfabeto. Sigma es una función. Y agregaría una cuerda de longitud n, sobre el alfabeto sigma es una función, llamémosle phi, cuyo dominio es el conjunto con elementos 1, 2, 3, bla, 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 hasta llegar a n, y cuyo contradominio es sigma. Primera lección en teoría de lenguajes formales. Entonces, yo tengo un alfabeto. ¿Qué es un alfabeto? Conjunto finito no vacío. Para la discusión que sigue vamos a fijarlo y nombrarlo con una letra sigma. ¿Qué es una cuerda sobre el alfabeto sigma? Una función. Una cuerda de longitud n, una función. ¿Cuál es su dominio? Nosotros, para especificar una función dada, tenemos que indicar cuál es el dominio y cuál es el contradominio. Es una cuerda. ¿Qué es un lenguaje sobre el alfabeto sigma? Un subconjunto de cuerdas. Cualquier subconjunto de cuerdas es un lenguaje. Incluso el conjunto vacío, porque es un subconjunto. Pero observen, ya no es un subconjunto de sigma. ¿Es un subconjunto de qué? De cuerdas sobre sigma. El conjunto vacío es un lenguaje. Es el lenguaje vacío. ¿Y ese para qué sirve? ¡Para nada! Teóricamente sirve. Depende de lo que vayamos a hacer. Observen la diferencia entre la manera en que les fue presentado este material
En el primer caso y en este. Son dos maneras diferentes. ¿Cuál les gusta más? Ninguna. Ninguna nos gusta, por lo tanto, ni más ni menos. Pero son dos modos diferentes de atacar el mismo problema. La idea es enseñarle a un estudiante que es un lenguaje formal. Al terminar la clase, el alumno debe haber aprendido eso. Ahora, está todo dicho. El alumno va a tener que memorizarlo. No es que se trate de que aprenda de memoria, es que tiene que aprenderlo, porque de lo contrario, ¿qué son cuerdas? Ya no, quién sabe. Ya no se acuerda que es una función, no entiende lo que escribimos ahí. No lo entiende. Olvidó lo que era función. ¿Por qué olvidan? No deben olvidar. ¿Todos olvidamos? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se llama repaso, hay que repasar. Y eso lo tiene que hacer uno de motu propio, por su propia voluntad. No hay que esperar que el profesor le diga, repase esto, haga estos ejercicios, no haga aquellos. Entonces tenemos dos maneras diferentes, y hay más, no son las únicas, ¿verdad? Hay más formas de presentar el mismo material. Pero entonces, cuando nosotros hicimos palabras, por ejemplo, aquí le llamé cuerda en lugar de palabra. ¿Por qué? Porque voy a reservar la palabra para un elemento, una cuerda de un lenguaje. Yo puedo especificar el lenguaje. Les voy a mostrar un ejemplo rápido aquí. Supongamos que sigma es este conjunto. Ese lo vienen manejando en electrónica, en informática, en ciencias de computación, en sistemas, en teoría de sistemas, en fin, por todos lados. Teoría de la información. Y yo voy a construir un lenguaje. Ese es el contenido, no en sigma, sino el conjunto de todas las cuerdas sobre sigma se escribe así, incluyendo la cuerda nula, que es una que se agrega más adelante, que no aparecía en la definición de cuerdas. Tal que, y decimos, vamos a especificar, X pertenece a L, si y solo si X tiene longitud 2. ¿Cuántas palabras? Y entonces a los elementos de L ya le llamo palabras, ya no simplemente cuerdas, pero palabras de este lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre palabra y cuerda en ese enfoque? A las funciones de longitud n sobre el alfabeto sigma les voy a llamar cuerdas, a todas. Todas esas son cuerdas. Pero cuando construyo un lenguaje o quiero especificar un lenguaje, un subconjunto del conjunto de todas las cuerdas, se indica con el mismo símbolo sigma, se le pone un asterisco, se agrega la cuerda nula. Ya lo van a aprender eso. Entonces ya le llamo a las cuerdas de este subconjunto, ya le llamo, siguen siendo cuerdas, pero ahorita ya son cuerdas respetables, son palabras. ¿Ven la idea? Hay 4. ¿Quién me dice por qué son 4? Yo digo que son 4, tal vez estoy equivocado. Sobre este alfabeto solo hay 4 cuerdas de longitud 2. Y es natural, ¿verdad? Fíjense que yo tengo las cuerdas de longitud 2, voy a tener que llenar 2 posiciones. Y puedo usar cualesquiera de estas 2 letras. Por lo tanto va a estar esta cuerda, esta de aquí y esta de acá. O al revés, ¿verdad? El orden allí ya no importa. Salvo que diga yo, aquí al 1 le asigno el 0 en esta, el 0 en esta, en este el 0 y el 1, etc. Ustedes esto lo vienen escribiendo. ¿Cuándo? ¿Han visto lógica? ¿Han hecho tablas de verdad?
han tenido que construir todas las cuerdas de longitud tal sobre un alfabeto. ¿Sobre qué alfabeto? El que yo llamo alfabeto digital y que usualmente en mis clases le nombraba D mayúsculo. Bueno, yo voy a terminar con la anécdota que les ofrecí y ojalá le encuentren utilidad a esa anécdota. Tuve un alumno en ingeniería de sistemas, que participaba en clase y era excelente, excelente. Sus participaciones en clase eran excelentes. Esto va con dedicatoria a aquellos que no les gusta participar. Tienen miedo de que alguien, alguna culebra, si se ve por ahí cerca, ¿no? Si participo me van a decir culebra. ¿Y cómo les dicen culebra? Siseando, pero el que sisea es la culebra, ¿verdad? Bien. Este alumno que voy a llamar A, su nombre comienza con A, por cierto, participaba constantemente en clase, brillante la participación, y llegó el día que hacía el primer examen parcial en teoría de lenguajes. Realmente era lógica del lenguaje, se llamaba el curso. Y lo perdió, y yo estaba asombrado que A hubiera perdido el examen. Me parecía muy raro, era excelente, todo lo captaba y participaba con mucho acierto. Hablé con los otros profesores y tenía el mismo problema en los demás cursos, excepto en uno. Decían, participa, es muy bueno, pero se examina mal. Bueno, entonces yo lo llamé. Tuvo la suerte de que yo me di cuenta del problema, pero tuvo esa suerte porque participaba. Si no hubiera participado, yo digo, este pobre, a saber, debe estar corto de mentalidad, o a saber qué le pasa, ¿verdad? Porque este tema no era tan difícil como para que pierda con tan pocos puntos. Entonces lo llamé y comencé a preguntarle, y me dijo que cuando él se examinaba, se le olvidaban las cosas, y era cierto. Se le olvidaban. Entonces le dije que había hablado con sus otros profesores y que me habían contado que participaba muy bien con ellos, pero que en el examen les había ido mal. Hablé con los profesores no para influir en ellos, sino para que le dieran el chance de que él hablara con ellos, para que explicara su problema. El tipo se graduó con menciones de honor como ingeniero, fue director de un departamento de ciencias de computación en otra universidad, no en la Marroquín, y esta no existía en ese momento, pero es un ingeniero. ¿Ingeniero en qué? Ingeniero de sistemas, informática y ciencias de la computación. 3 títulos. Excelente. Participen. Tal vez alguien tenga el mismo problema, no saben. Bueno, ya saben porque ya les puede haber pasado, ¿verdad? Que saben la materia, pero a la hora de examinarse no pueden hacer bien el examen, por alguna razón. ¿Quién sabe qué es? Entonces van a necesitar algo de ayuda. A veces la ayuda la puede producir uno mismo, como el caso de él. Una vez que habló con los profesores y vio que ninguno era un ogro, que se lo quería tronar en los exámenes, porque según muchos alumnos, uno pone las notas. ¿Qué nota me puso? Uno no pone notas. Las notas no son huevos y uno no es gallina. Gallina, ¿verdad? Uno no pone las notas. Uno tiene criterios de calificación y según los criterios, el alumno aprobó o no aprobó. Pero en el caso, como en el caso de A, era remediable y lo logró remediar y se graduó brillantemente. Magna cum laude. De manera que les aconsejo que participen. Bueno.